Sean todos muy bienvenidos. En esta ocasión quisiera hablarles un poquito acerca de la realidad de que Jesús fue crucificado un día miércoles y no un día viernes, como el tradicional llamado Viernes Santo, que es contrario a lo que establece la Escritura y lo que el mismo Señor Jesucristo expresó antes de ir a la cruz. Y es necesario que hagamos esa clarificación porque lo más importante es que padeció, murió por nuestros pecados y también resucitó. Sin lugar a dudas que no solamente vamos a debatir acerca de si fue un madero o si fue una cruz, lo importante es que Jesús murió, que si fue sábado, que si fue domingo, lo importante es que resucitó. Sin embargo, a veces el no detenernos en esos detalles ha hecho que el enemigo gane ventaja cuando tratamos de pasar por alto y pensar que es irrelevante. Todo lo que la Escritura expresa, detalla y explica es relevante. A nosotros el calendario gregoriano, la influencia del mundo romano, nos ha cambiado la realidad de las enseñanzas bíblicas, el orden de los días, las prioridades establecidas por Dios en el calendario bíblico, así como también la referencia para que un día comience y un día termine. El calendario bíblico es lunar, no solar. Sin embargo, nosotros nacemos y vivimos en un sistema que es totalmente contrario al sistema establecido por Dios en las Escrituras. Estuvo Jesús 3 días y 3 noches, como Él dijo. Recuerden aquella escritura en Mateo 12:40, donde se le pide una señal y Él dice: a esta generación perversa y maligna lo que se le dará es la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así también es necesario que el Hijo del Hombre esté en el corazón, en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús es específico. De manera que si contamos como tradicionalmente se enseña que Jesús murió un viernes, no habrían 72 horas del viernes hasta el domingo. Entonces, ¿qué día murió Jesús? ¿Qué día Jesús celebró la Pascua con sus discípulos? ¿Por qué era necesario de que se le bajara de la cruz antes de que entrara el día? Porque aquel día de reposo era de gran solemnidad. Son detalles que vamos a ver a continuación en este estudio y que te va a servir para tú tener una mayor convicción y claridad de que lo que celebramos debemos de celebrarlo con entendimiento, ya que la iglesia del remanente tiene que hacer una distinción de la iglesia dentro de la iglesia. Somos una iglesia con entendimiento. Es casi universalmente aceptado de que Jesucristo fue crucificado un viernes y que resucitó de entre los muertos el domingo de resurrección, como se le llama tradicionalmente, a la salida del sol. Parecería que a nadie le interesa poner en tela de juicio la falta de coherencia con los detalles bíblicos que el mismo Jesús nos da y que también son alusivos en el Antiguo Testamento. La prueba se halla en la autoridad infalible de la misma Escritura. La tradición no es prueba. No hubo testigos de que la resurrección hubiese sido en presencia de individuos. Cuando las mujeres llegan temprano en la mañana del primer día, como dice el relato de los evangelios, Él ya había resucitado. De manera que no hubo testigos oculares, hubo testigos posteriores a la resurrección. ¿Cuáles son los hechos? Los incrédulos fariseos le pedían a Jesús una señal y Él dijo que la señal sería la de Jonás. 3 días y 3 noches, es decir, 72 horas Él estaría sepultado. Ahora consideremos la gran importancia y preponderante significado de esta realidad. Jesús dijo que debería estar en el corazón de la tierra por lo menos 72 horas. Algunos comentaristas entienden, poniendo de un lado la exactitud de las 72 horas mencionadas por Jesús, es decir, los 3 días, como simplemente un periodo de que pasarían 3 días como unidades referente al viernes, al sábado y al domingo. Sin embargo, si somos más coherentes con lo que la Escritura enseña, vemos que la definición bíblica con respecto a la duración de los días y de las noches es muy sencilla. Leamos lo que dice Jonás 1:17. Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días
y 3 noches. Según reconocen los mismos críticos, fue un periodo de 72 horas y Jesús dijo claramente que como estuvo Jonás en el vientre del pez, así también él estaría en el corazón de la tierra, en el sepulcro, es decir, el mismo lapso de tiempo. Como Jonás estuvo en el sepulcro durante 72 horas y después de 72 horas fue vomitado, es decir, analógicamente, comparativamente fue resucitado para llevar un mensaje salvífico a la ciudad de Nínive. De igual manera, Jesús, después de 72 horas, resucitaría para ser el Salvador del mundo. ¿Sabía Jesús cuánto tiempo tenía el día y tenía la noche? ¡Claro que sí! Él dijo en una ocasión, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Jesús reconoce que el día tenía 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Ahora leamos Marcos 9:31. Le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. La duración aquí expresada tiene que ser entre 48 y 72 horas. Podría ser un segundo más de las 48 y aún así Jesús resucitaría el tercer día. Pero si sobrepasa las 72 horas, ya sería el cuarto día. Si el periodo se extendiera solo desde el viernes hasta la puesta del sol del domingo o a la salida del sol, entonces consistiría en 36 horas, llevándonos a la mitad del segundo día posterior a la crucifixión. En Mateo 27:63, Jesús dice, después de 3 días resucitaré. Esto no tiene otra interpretación posible que 72 horas completas. En Juan 2:19-21, Jesús dice, destruid este templo y yo en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo que era su cuerpo. Para ser levantado en 3 días después de ser destruido o crucificado y enterrado, tendría que ser resucitado precisamente en 72 horas. Si aceptamos todo el testimonio bíblico, tenemos que llegar a la conclusión de que Jesús estuvo exactamente 3 días y 3 noches. 3 días completos de 24 horas cada uno, o sea 72 horas en el sepulcro. De otra manera, la única prueba que él dio tendría que ser rechazada. ¿A qué hora del día ocurrió la resurrección? Ahora notemos cuidadosamente lo siguiente. Para que fuesen 3 días y 3 noches, 72 horas, lo de su permanencia en el sepulcro, su resurrección tuvo que haber ocurrido 3 días más tarde, exactamente a la misma hora, que su cuerpo fue colocado en el sepulcro. Es menester que comprendamos que es importantísimo este hecho. Si podemos saber la hora que fue sepultado, sabremos a qué hora también resucitó al completar las 72 horas. Jesús clamó a gran voz en la cruz poco después de la hora novena, que corresponde a las 3 de la tarde. Mateo 27, 46, 50. El día de la crucifixión fue llamado día de la preparación o un día antes del sábado. Ese día terminó a la puesta del sol según el cálculo bíblico. Jesús fue enterrado antes de que se terminara ese día, antes de la puesta del sol. Juan añade, allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. De acuerdo con las leyes observadas por los judíos, todos los cadáveres tenían que ser sepultados antes de que comenzara un sábado o alguna otra fiesta solemne. Por eso Jesús fue enterrado antes del ocaso del mismo día que murió. Y como ya leímos, su muerte había ocurrido poco después de las 3 de la tarde. Por lo tanto, notemos cuidadosamente, el cuerpo de Cristo fue enterrado a una hora avanzada de la tarde. Fue entre las 3 pasado meridiano y la puesta del sol, como lo prueban las Escrituras. Y puesto que la resurrección habría de ocurrir 3 días más tarde a la misma hora, la resurrección de Cristo ocurrió no a la salida del sol, sino en la tarde, es decir, la tarde del sábado, no en el día domingo. Así pues, una tradición que por tanto tiempo ha sido estimada como auténtica debe de ser rechazada. Alabemos a Dios por su verdad, la cual ha sido preservada a través de los siglos, para que la luz verdadera ahora brille, si nuestros corazones y mentes, como remanente escogido, está todavía dispuesto a recibirla. Alabemos su nombre, porque Él es un Dios de detalles, y en esos detalles también Él se glorifica. ¿En qué día ocurrió la resurrección? ¿Cuál día de la semana fue el de la resurrección? Las primeras investigadoras, María Magdalena y sus compañeras,
vinieron al sepulcro muy temprano el primer día de la mañana, que equivale al domingo, siendo todavía oscuro. Llegaron al alba cuando el sol comenzaba a despuntar. Estos son los textos que, según supone la mayoría de la gente, indican que la resurrección tuvo lugar en el día domingo por la mañana, a la salida del sol. Sin embargo, no dice tal cosa. Lo que nos dice es que las mujeres llegaron temprano, aún estando oscuro, y ya encontraron que Jesús había resucitado. No estaba allí. Notemos que el ángel dice, no está aquí, pues ha resucitado. Es decir, que el evento se había dado horas antes. Cuando llegó la alborada de aquel domingo, Jesús ya había resucitado. Por supuesto, se levantó de la tumba la tarde anterior, cerca de la puesta del sol, es decir, en día sábado. Dicho sea de paso, tiene aquí gran apoyo bíblico cuando Jesús, en múltiples ocasiones, hace relucir que Él es Señor del sábado. Como sabemos que la resurrección tuvo lugar poco antes de aquella mañana del domingo y que ocurrió en las horas postreras, casi al anochecer de ese día, sabemos entonces que la resurrección de Cristo ocurrió el sábado por la tarde, ya bien entrada la tarde. De esa manera, literalmente, conforme a lo que Él planteó como señal, resucitaría a los 3 días. 3 días y 3 noches. ¿Cumplió Cristo su propia señal? Claro que sí, todo está basado en la suposición de que Jesús hizo realidad la única señal que había ofrecido, la de permanecer 3 días y 3 noches en la tumba. Nuestro argumento está fundado en las predicciones que Cristo mismo hizo antes de su crucifixión. Pero algunos de los altos críticos y teólogos nos dicen que Jesús se equivocó, que estuvo en la tumba solo la mitad del tiempo. Leemos en Mateo 28:6 el testimonio del ángel de Dios, el mismo que ahora presentamos como prueba. No está aquí, ha resucitado, como dijo. Ciertamente Él no resucitó como dijo, sino se levantó a la hora exacta que había predicho. Así que tenemos la prueba del ángel del Señor, inscrita en la sagrada palabra de Dios, de que Jesús hizo efectiva la señal prometida al permanecer 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. No es difícil ahora determinar el día en el cual Jesús fue crucificado. Hoy es miércoles, según la tradición, esta es la Semana Santa. Un día como hoy, entonces, ya Jesús ha descendido de la cruz, lo han bajado para que su cuerpo sea sepultado. Estaría entonces a partir de hoy miércoles, que es esta transmisión, jueves, viernes y el sábado, cayendo la tarde, resucitaría. Jesús fue crucificado un miércoles, a la mitad de la semana. Murió en la cruz poco después de las 3 de la tarde y fue enterrado el mismo día antes de la puesta del sol. Ahora contemos los 3 días y las 3 noches. Su cuerpo estuvo en la tumba las noches del miércoles, jueves y viernes. También estuvo allí durante las porciones diurnas, es decir, del día del jueves, viernes y sábado, 3 días. Fue resucitado el sábado ya tarde, poco antes de la puesta del sol. Es significativo también apuntar que según la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24, 27, Jesús habría de ser muerto a la mitad de la semana. Y en virtud de dicha profecía, cada día representa un año. La 70ª semana viene a convertirse realmente en 7 años literales. Así Cristo fue muerto después de 3 años y medio de ministerio, siendo significativo también el que fue quitada la vida a la mitad de una semana literal. ¿Cuál sábado siguió a la crucifixión? Es un elemento de mucha confusión, ya que dice la Escritura de que aquel día que se acercaba, aquel sábado, era de gran solemnidad. Y hay quienes confunden el día de la celebración de la Pascua con el día de la celebración del Shabbat o del sábado, del día de reposo. Había una fiesta anual movible que era de gran solemnidad. Ese sábado, que no necesariamente tenía que ver con el día estrictamente, sino que era una fiesta movible, era la que entonces caería en día jueves, aquel año en que Jesús fue crucificado. En Mateo 26:2, Jesús dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua.
y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Si leemos este capítulo, veremos que Cristo fue crucificado en el día de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Fue el día en que Israel conmemoraba su salida de Egipto. En el capítulo 12 del libro de Éxodo encontramos el relato de la Pascua original. Observemos las fechas. Pero el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua del Eterno, y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne. Los corderos pascuales sacrificados cada año el día 14 del primer mes, llamado Abib, tipificaba a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, dice el apóstol Pablo, es nuestra Pascua, sacrificada por nosotros. Jesús fue ofrecido en sacrificio el mismo día en que el Cordero Pascual era inmolado cada año. Fue sacrificado el 14 de Abib, el primer mes del calendario hebreo. Este día era el día de la Pascua y luego posteriormente, el día siguiente, era el día de la gran celebración, el gran sábado que fue observado un jueves en 1952, en 1955, en 1959 y en 1962, porque es una fiesta movible. El calendario hebreo muestra que en el año en que Jesús murió, el 14 de Abib fue un día miércoles y el sábado anual fue un jueves. Era este el sábado que se acercaba cuando José de Arimatea se apresuró a enterrar el cuerpo de Jesús casi al finalizar aquella tarde del miércoles. Hubo dos sábados diferentes esa semana, un sábado que correspondía al día de la semana y un sábado que correspondía a la gran fiesta solemne que era anual. ¿Por qué es importante establecer estas diferencias? Cualquiera diría, lo importante es que resucitó, lo importante es que murió por nuestros pecados. Sin embargo, hay una realidad que Jesús establece cuando dice que el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, que Él reconoce que hay una lucha antagónica, contraria, que se opone a lo que Dios ha establecido en su palabra como referencia para el calendario y para el reloj del pueblo de Dios. El sistema del mundo quiere cambiarnos la referencia de lo que Dios ha establecido. El día para nosotros debe de comenzar en la tarde de cada día, no al amanecer. Nuestro calendario debe ser la referencia lunar, no solar. Eso también conlleva al hecho de que se ha hecho del domingo, donde tradicionalmente, según el paganismo, era el día de adorar al sol. De ahí que entonces en inglés es Sunday, es decir, día del sol. Y así cada día que en la Biblia es enumerado de forma ordinaria, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc., fue sustituido por nombre de los astros. Así que el lunes corresponde a la luna, martes corresponde al planeta Marte, miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus y sábado a Saturno. Y luego el domingo tiene que ser el día del Señor, que en inglés nos da la referencia oculta del paganismo, que es el sol. De esa manera, cambiando los tiempos, también se cambia la adoración y se cambia la esencia del diseño de Dios. Así que la iglesia entendida, la iglesia del remanente del último tiempo, despierta con un entendimiento mayor que el que la tradición ha querido establecer. Porque si una tradición no es sustentada por la fuerza de la Escritura, debemos de desecharla para honrar a Dios aún en los pequeños detalles. Dios te bendiga rica y abundantemente. Se despide el pastor Emilio Méndez. Suscríbete, comparte este video si ha sido de bendición a tu vida y haz que la gloria de Dios siga llenando esta tierra.